ya no es cualquier serie de reacciones químicas, no, ya no, ya son las que ocurren en la célula viva. ¿Sí ven cómo ya vamos afinando? ¿Y cómo son esas reacciones químicas? Tengo 30 reacciones químicas, las echo en una bolsa y van a ser así como en el orden en el que salgan o están ordenadas o tienen alguna forma de organizarse. ¿Cómo están esas reacciones químicas? Tengo 20 reacciones de la 1 a la 20 y les digo, las echo en una bolsa, agito y meto la mano para empezar a sacar los nombres de las reacciones químicas. ¿Así le hace la célula? No. Entonces, ¿cómo le hace? Es una serie de reacciones químicas que ocurren en la célula, pero ¿cómo son? ¿Cómo es esa serie de reacciones químicas? ¿Eh? ¿No estarán ordenadas? ¿Chiquillos? Sí. Y relacionadas también, ¿verdad? No nada más reacción 1, 2, 3, sino que la reacción 1 está relacionada con la 2 y la 2 con la 3. ¿Por qué? Porque la reacción 1 ocurre y genera un producto, ¿sí o no? Estas son reacciones enzimáticas. Entonces tampoco es cualquier tipo de reacción, son reacciones enzimáticas. Una serie de reacciones enzimáticas que ocurren en la célula y que están ordenadas. ¿Para qué? Para obtener un producto final que va a servir como sustrato para otra vía diferente, para otra vía metabólica diferente. ¿Sí se está entendiendo, jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, les decía yo, la reacción 1, que está catalizada enzimáticamente, toma 1 o 2 sustratos y los transforma a producto o productos. Pero esos productos van a ser utilizados por la enzima 2 para a su vez crear sus propios productos. Esos productos van a ser tomados por la enzima 3 como sustratos para pasarlos a la siguiente, a los siguientes productos. ¿Sí me explico? Ahora, esa serie de compuestos, la serie de compuestos que se van generando, primero que se generan los productos que van a ser utilizados como sustratos por otra enzima para continuar la transformación química, esos compuestos se conocen como metabolitos o bien intermediarios metabólicos. De cualquiera de las dos formas, los vamos a estar llamando intermediarios metabólicos o metabolitos. Entonces, un metabolito son compuestos que se generan a lo largo de las vías metabólicas. Eso es un metabolito. Es que los veo que están escribiendo. Por eso estoy esperando. ¿Ya acabaste, Isa? No, pues apúrate. Chamaca está escribiendo su vida allí. Bueno, entonces, ahora, el metabolismo se divide en dos partes. Entonces, pongan metabolismo y abran una llave donde tengan, van a escribir las dos partes
en las que se divide el metabolismo y los vamos a definir cada uno. Pongan anabolismo. Anabolismo. El metabolismo se divide en dos. Uno, anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Son las reacciones de síntesis. Son las reacciones de síntesis. ¿Qué ocurren a lo largo del metabolismo? ¿Qué ocurren a lo largo del metabolismo? El sufijo, punto. El sufijo o terminación. El sufijo o terminación de los nombres de las vías, es, y ahí con otro color le van a poner génesis. Génesis. O lo subrayan, pues. Muy bien. ¿Cómo cuáles? Como gluconeogénesis, como glucogénesis. Todas esas que terminen en génesis son de síntesis, son parte del anabolismo. Bueno. ¿Cuál es la otra parte del metabolismo? Se llama catabolismo. Catabolismo. Dos puntos. Vamos a ver qué es el catabolismo. Son las reacciones de degradación, son las reacciones o las vías metabólicas de degradación. Mejor póngale vías metabólicas. De degradación que ocurren en la célula. Punto y seguido. El sufijo o terminación, el sufijo o terminación del nombre de la vía es, y así, con otro colorcito o lo subrayan, lisis. Lisis. ¿Qué quiere decir lisis? Rompimiento. Eso es lo que quiere decir. ¿Como cuáles? Como ejemplo de nombres, glucogenolisis, glicolisis, como esas, más o menos. Muy bien. Ahora, peques, ya que tenemos definido qué es el metabolismo y que se divide en dos partes importantes, las vías de degradación y las vías de síntesis, y que algunas las vamos a poder reconocer por su nombre, para decir, esta es de degradación o esta es de síntesis. Debemos de dejar bien claro también que en la célula, ustedes ya saben que las células, sobre todo las eucariontes, tienen varios organelos. Esos organelos son compartimientos intracelulares. Y cada compartimiento intracelular, allá en la lejanía de los tiempos al inicio del curso, les dije que buscaran o que hicieran una tabla
de organelos y que investigaran qué vías metabólicas se llevaban a cabo allí. Si hicieron la tarea, qué bien. Si no la hicieron, entonces será momento de que la hagan. ¿Por qué? Porque al ser compartimientos, se puede decir, bueno, no se puede, se dice, y además así es, que cada organelo está altamente especializado para llevar a cabo cierto tipo de reacciones metabólicas, para llevar a cabo vías metabólicas. Así, por ejemplo, tenemos al citosol. El citosol, en el citosol se llevan a cabo vías principalmente anaerobias. No hay oxígeno en citosol, pero se lleva a cabo metabolismo y mucho metabolismo. Vamos a ver a la glicolisis allí, a la gluconeogénesis, a la síntesis de ácidos grasos, a la síntesis, bueno, no la vamos a revisar, pero la síntesis de colesterol se lleva a cabo allí. La síntesis de las bases úricas y pirimídicas, tampoco lo vamos a ver, se lleva a cabo también en citosol. En citosol se lleva a cabo también la síntesis de proteínas, esa sí la vamos a ver. ¿Sí? Vean todo lo que se lleva a cabo en citosol, porque luego dicen, ay, citosol, pues nada más que ¿para qué puede servir esa agüita allí a pH de 7,4? Pues para todo eso. ¿Sí? Y si se lleva a cabo allí, quiere decir que allí están disueltas las enzimas que se van a utilizar en esas vías metabólicas. ¿Sí? ¿Peques? Ustedes van a decir, bueno, ¿y todo el metabolismo de una célula eucarionte es anaerobio? No. ¿En qué parte de la célula, en qué organelo de la célula se lleva a cabo el metabolismo aerobio? Es decir, aquel que sí requiere de la presencia de oxígeno. Pues en la matriz mitocondrial. Ojo, no dije mitocondria, dije matriz mitocondrial. Es la parte más interna de la mitocondria. Ahí, en la matriz mitocondrial, es donde se lleva a cabo el metabolismo aerobio, el que requiere de oxígeno molecular. Entonces eso me deja que en toda la célula, en el único sitio donde hay oxígeno molecular, es ahí, en la matriz mitocondrial. ¿Qué vías metabólicas? Es que los veo que están escribiendo. Muy bien. ¿Qué vías metabólicas se llevan a cabo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial? No es nada más una, ni son nada más dos, son varias vías metabólicas. ¿Como cuáles? Nada más las voy a mencionar. No traten de copiar todo lo que voy a decir, porque pues nos vamos a tardar un chorro. Espera un momentito. Así está. Nos vamos a tardar mucho. Ay, perdón, es que he pensado en grabar las clases y hasta ahorita me acordé de prenderle al botón. Pero bueno, se las voy a pasar. Estas sí se las tengo que pasar, jóvenes. Porque si no, no van a... Ya los conozco, no se van a poner a estudiar. Bueno, entonces, aquí en la matriz mitocondrial se lleva a cabo la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ustedes van a decir, pues no es una vía metabólica, es solamente una reacción. Sí, pero es la entrada al ciclo de Krebs, que ese sí es el que, aunque nunca hayan visto un libro de bioquímica, casi todo el mundo ha oído hablar del ciclo de Krebs y no sé, todavía no sé, por qué le llaman el architerrorífico ciclo de Krebs. Ah, caray, sí es una de las vías metabólicas más bellas que hay.
ustedes se van a dar cuenta de que el metabolismo tiene una lógica molecular increíblemente hermosa. Pero para eso, ustedes, como químicos farmacéuticos industriales, deben de tener los conocimientos mínimos de química orgánica para poder entender y seguir las vías metabólicas sin hacerse bolas con otras. Entonces tenemos en la mitocondria la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, parte del ciclo de la urea, la degradación de ácidos grasos, la desaminación oxidativa de los aminoácidos. Por eso les dije que no valía la pena que escribieran todo eso. ¿Sí? Y me quedo corta, todavía hay otras vías que se llevan a cabo allí en la mitocondria. En el retículo endoplásmico, luego dicen, ay, pero ¿eso para qué sirve? Ahí nomás está, bueno, la célula no nada más tiene organelos para que nada más ahí estén ocupando espacio. Obviamente no. El retículo endoplásmico tiene funciones muy importantes sobre las moléculas. Hay reacciones de reducción que se llevan a cabo allí. En el aparato de Golgi dicen, uy, también esa es como la continuación, porque algunos dicen, es como la continuación del retículo endoplásmico. Que estén juntos no quiere decir que el aparato de Golgi sea la continuación de nadie. ¿Sí? En el aparato de Golgi se llevan a cabo reacciones que se llaman modificaciones post-traduccionales. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso? Que son modificaciones químicas que ocurren después de la síntesis de las proteínas. Pero ojo, no de cualquier proteína, sino de las proteínas que van a ser secretadas, de las proteínas que tienen función en otro lugar que no es el tipo de célula que la ha sintetizado. Ándele. Entonces, esas se llaman proteínas de secreción. Y las proteínas de secreción, ustedes ya han oído hablar al menos de una. Y ya han trabajado incluso con ella. Se llama insulina. La insulina no es ocupada única y exclusivamente por las células betas del páncreas, que es el que la sintetiza. No, la insulina sale de las células beta del páncreas, es secretada, llega al torrente sanguíneo y al ser una hormona, entonces se une a unas proteínas especiales que vamos a ver después que se llaman receptores. Se llaman receptores, unen a la hormona y entonces hay una respuesta a la unión de la hormona en ese receptor. Lo vamos a ver cuando veamos la cascada de degradación de glucógeno, ahí la vamos a ver. ¿Sí? Pero hay otras proteínas de secreción importantes. Las células alfa del páncreas sintetizan otra hormona que se llama glucagón y tiene exactamente la función contraria a la insulina. Y también es una proteína de secreción. Cualquier hormona, debe de quedar bien claro, cualquier hormona proteica, porque ustedes ya saben que hay hormonas lipídicas como las hormonas sexuales, esas no.
Las hormonas proteicas, todas son proteínas de secreción, tienen su función en otro lado que no es necesariamente en la célula que las sintetizó. ¿Me van siguiendo, peques? ¿O hay alguna pregunta? No, profesora. Sobre todo los que están en la escuela. Sí, yo tengo una duda. Dijo que eran reacciones de modificaciones ¿qué? Post-traduccionales. Gracias. A la síntesis de proteínas se le llama traducción. Por eso post-traduccionales quiere decir después de la traducción, después de la síntesis de proteínas. O sea, ya tienes la proteína sintetizada, pero hay que modificarla. Hay que hacerle algunas modificaciones. Y eso ocurre en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ocurren principalmente reacciones de glicosilación, es decir, se unen azúcares a esa proteína antes de que sea secretada. Ustedes van a decir, ¿qué azúcares? Bueno, eso todo está codificado en el DNA. ¿Sí? O sea, no se une cualquier azúcar, el que me pegue mi gana, no. Se une el que esté especificado en los genes, en el DNA. Vean cómo todo en la célula está relacionado. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver en metabolismo, vamos a estar metiendo curvas de titulación aquí, pH aquí, vamos a estar viendo carbohidratos aquí, proteínas, y hasta vamos a estar hablando de algunas cosas que todavía ni vemos, como ácidos nucleicos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda o comentario que deseen hacer? Muy bien. Entonces, permítanme. Voy a compartir la pantalla. Ay, se me el botón. ¿Dónde está? Aquí está. Oh. Este es. Ahí está. Si alcanzan a ver la imagen, dice introducción al metabolismo, lo dice acá arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Los chavos que están en la escuela. ¿Sí? Bueno. Sí. Aquí tenemos a una célula, un dibujito muy esquematizado de una célula eucarionte. Aquí arriba tenemos parecen unas capsulitas, pero bueno, vamos a decir que sean los nutrientes. Pues es todo lo que nos llevamos a la boca para comer. Porque pues luego dice uno, ay, están arreglando el coche y dicen, ¿dónde pongo el desarmador? Y se lo ponen en la boca. No, ese no se come. Pero sí, los alimentos, ahí están representados por estas figuritas. Dice aquí a la izquierda, los nutrientes van a ser degradados y utilizados como energía por las células. ¿Por qué se pueden utilizar como energía los nutrientes? Si yo me como una hamburguesa de carnita, pues lleva pan, mayonesa, esa cosa amarilla que le ponen. ¿No se ve? Esa cosa amarilla, un líquido amarillo. Mostaza. Le ponen mostaza, jitomate, queso, carne, lechuga, chiles y vinagre, y no sé qué tanto le ponen, y le pegan una mordidota mortal. Lo mastican y ¡pum!, se lo pasan. Pero, ¿de qué está formado el pan? Ay, maestra, pues lo hacen con harina y con huevito y con leche y con agua. Bueno,
Entonces el pan contiene almidones, contiene grasas, contiene sales, contiene azúcares diferentes a los del almidón, porque por ejemplo a la telera pues sí le ponen harina, que es principalmente almidón, pero también le ponen azúcar. Las teleras llevan azúcar, los bolillos no. La carne principalmente es proteína. No es lo único, también tiene grasa, también tiene lípidos, también tiene azúcares, también tiene ácidos nucleicos. Porque si ustedes creen que los ácidos nucleicos no se los comen, sí, sí se los comen. La mayonesa, pues es principalmente, son lípidos. No estoy diciendo que todo, pero la mayor parte. Si sus mamás saben hacer mayonesa, mi mamá preparaba la mayonesa aquí, y ya le ponía huevito y aceite y no sé qué otras cosas. Por ahí tengo la receta. Entonces, todos esos nutrientes los ingerimos y nuestras células eucariontes, vamos a ver, aquí dice play, transforman a esos nutrientes ¿en qué? En la imagen anterior decía que la célula utiliza esos nutrientes para romperlos y poder obtener energía. ¿Pero energía en forma de qué? ¿En forma de qué compuesto? ¿En forma de qué compuesto? A ver, díganme. Un ATP. En forma de ATP. Claro que sí. No es el único, ¿eh? El GTP, el UTP, el TTP y el CTP son sus primos hermanos. Hay que entender que aquí cuando hablamos de ATP, de energía en forma de ATP, es el principal, pero no es el único. Debe de quedar claro. Entonces, se obtiene la energía en forma de ATP. Recuerden que el ATP es una forma en que las células tienen para guardar la energía. El ATP, acuérdense que está a pH fisiológico, que es entre 7,3 y 7,4, está cargado negativamente por los grupos fosfato que tiene. Pero esos grupos fosfato, acuérdense que están estabilizadas, 2 de las 4 cargas del ATP, están estabilizadas con magnesio. Entonces al ATP no lo vamos a tener ahí solito, lo vamos a tener acomplejado con magnesio. ¿Para qué? Para que sea realmente una molécula que se pueda guardar, para que cuando la célula lo requiera, lo pueda usar. Ahora, esa energía en forma de ATP va a ser utilizada ¿en qué? Aquí dice crecimiento, reparación, organización. Acuérdense que cualquier organización cuesta energía, gasto de energía, y funciones. Crecimiento. Pues una célula necesita energía para poder sintetizar sus componentes celulares, sus enzimas y todo lo que necesita para poder vivir, alcanzar un cierto tamaño, llevar a cabo su función y todo lo que ustedes quieran y manden, y después ser mamá, y así, continuar. Reparación. Yo no sé si entre ustedes
haya personas que fumen. No estoy echándoles tierra ni nada, no, no, no. Pero las personas que fuman o las personas que toman mucho alcohol están dañando sus células. Y si están dañando sus células, por ejemplo, en aquellas personas o nosotros mismos, a que yo no tomo, yo no fumo, pero sí estoy expuesta a la contaminación por ozono que sigue ahorita. Ya tenemos creo que 2 o 3 días con contaminación por ozono. Y pues luego la gente dice, ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me duele la cabeza? Me duelen hasta las uñas. Pues porque no nos está llegando suficiente oxígeno a nuestras células. Y el ozono, ustedes saben que el ozono es una forma de oxígeno, pero es una fórmula trimolecular de oxígeno y es sumamente reactivo. El ozono genera radicales libres de oxígeno. Ustedes saben que los radicales libres son altamente reactivos y y generan reacciones en cadena. La bomba atómica es una reacción en cadena propiciada por radicales libres de los isótopos radioactivos. Por eso es tan peligroso. Pero el ozono no se queda atrás. El ozono, ahorita estamos en un mundo de ozono que nos está dando a todos, nos está dando en la torre, porque no hay de que, ay no, yo me meto en mi recámara, me acuesto en mi cama y allí no me llega el ozono, pero también te va a llegar. Entonces, el asunto es, ¿por qué es tan peligroso el ozono? Sí, se forman radicales libres, pero esos radicales libres peroxidan a los lípidos, a los fosfolípidos de las membranas y les hacen un montón de agujeros. Las membranas tienen una capacidad increíble de autorreparación. Pero si las agujeran demasiado, que reciban demasiados agujeros, muchos, entonces esa capacidad de autorreparación de las membranas ya no es suficiente y la célula estalla y muere. ¿Me están siguiendo? ¿Ves? Sí, profesora. Mira, a eso se refiere, por ejemplo, esa parte de reparación. Ahora, organización. Ustedes, pues, no sé cómo tengan sus cuartos, ¿sí? Probablemente ya sean algo más organizados en tener la cama tendida y los zapatos en su lugar, qué sé yo, que no haya allí en todos lados, que no haya platos y vasos ahí con restos de comida desde hace un mes, que mamá anda buscando toda la vajilla y la tienen ustedes allí en el cuarto porque se les ha olvidado llevarlo a la cocina, que lo laven. Cuando se ponen a organizar su cuarto, porque dicen, a ver, en el cuarto de Pablo se va a pintar y se van a cambiar los pisos. Ándale, Pablo, vas a tener que juntar todas tus triques, poner tus calcetines mugrosos en la lavadora y ahora sí, vaciar el cuarto porque van a pintar y van a cambiar el piso. Y después, pues hay que volver a poner las cosas donde estaban. Pero no van a llegar y van a tirar todo donde caiga. Cuando menos 1 o 2 días el cuarto de Pablo va a estar organizado. Pero mantener la organización cuesta energía. Si no, pónganse el fin de semana o mañana que es día festivo, pónganse a arreglar su cuarto y van a ver que van a acabar cansados, limpiar todo, organizar todo, poner las cosas en su lugar, lo que sirva lo guardo y lo que no lo tiro. Eso les va a tomar tiempo, energía,
para que todo esté organizado. La célula es lo mismo. Se tiene que estar organizada. Para ella, para la célula, ¿qué es estar organizada? Tener mis mitocondrias bien, en buen estado. Que ya tengo una mitocondria ahí medio fea. Bueno, pues la degrado y sintetizo otra. ¿Sí? Bueno, eso de sintetizar otra está medio esdrújulo. Las mitocondrias se dividen por fisión. Tengo una mitocondria y se divide esa mitocondria, pero bueno. Pero las que están medio feitas, esas sí son degradadas. Y luego dice que el ATP se utiliza también para mantener la función. ¿La función de quién? Pues la función de la célula. No es lo mismo una célula hepática que una neurona. ¿Llevan a cabo el mismo metabolismo? No. ¿Funcionan para lo mismo? No. Y cuando me refiero a llevan a cabo el mismo metabolismo, la pregunta sería, una pregunta para ustedes. ¿En cuál de las dos células, hepática o neurona, se lleva a cabo la síntesis y la degradación de glucógeno? ¿En cuál? En la hepática. En la hepática. Si alguien me hubiera dicho, ay maestra, pues el glucógeno de las neuronas, ándale, pues entonces ya eres mutante. ¿Sí? Bueno, luego, vamos a ver qué dice acá abajo. Dice, un organismo debe mantener su organización celular y su equilibrio interno a pesar de las fuerzas externas que actúan sobre ella. Las células toman a los nutrientes como combustibles para mantener su lucha constante contra el mundo caótico y desordenado. Bueno, ¿hay dudas? ¿No? ¿Pasamos a lo que sigue? Sí, bueno. Sí. Aquí está. Ahora, una nueva imagen. Vean, aquí está la hamburguesa, con su carnita y su queso ahí colgando. Ahí está. Esto se conoce como comida. Ahí está. Comida. Alimentos. Pero esos alimentos contienen nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, porque también nos los comemos, sales, agua, no Coca-Cola, agua. Y nos comemos todo eso. ¡Bum! Vamos. Lo masticamos. ¿Y qué tenemos ya ahí en la boca que estamos masticando? Tenemos las proteínas, tenemos polisacáridos, tenemos grasas, pero grasas, digamos, triacilglicéridos. Estos compuestos, ¡pum!, masticamos, lo deglutimos, llega al estómago, continúa la digestión. Pero ¿qué va a pasar con las proteínas? ¿Las proteínas de quién son? ¿Los polisacáridos de quién son? ¿Y las grasas de quién son? Son del alimento. Esas proteínas son de la carnita de la hamburguesa. Los polisacáridos son del almidón del pan. Las grasas son de la carnita y del queso y de la mayonesa, ahí, lo que le pongan ahí grasoso. ¿Son nuestros? No, son del alimento. ¿Qué va a hacer? Aquí ya tienen estos compuestos. Aquí ya hay una flechita, hay 3 flechitas. Una flechita, 2 flechitas, 3 flechitas.
que van a dar ¿a dónde? Al nombre de un compuesto químico que se llama acetilcoenzima A. Sin embargo, las proteínas como tales, los polisacáridos como tales, como polisacáridos, las grasas como triacilglicéridos, no me dan directamente acetilcoenzima A, los mastico y ya los rompí. No. Las proteínas, para que puedan llegar hasta acetilcoenzima A, tienen que ser degradadas a sus monómeros. Y los monómeros son, ¿cuáles son los monómeros de las proteínas? Peques, ¿cuáles son? Aminoácidos. Los alfa-aminoácidos, muy bien. ¿Y cuáles son los monómeros o cuál es el monómero principal de los polisacáridos? ¿Cuál es el monómero principal del almidón? Pues, el monómero, ¿cuál es? La glucosa. La glucosa. Los triacilglicéridos se rompen también, porque son ésteres. Se rompen y por un lado me van a dar glicerol y por el otro me van a dar, si son triacilglicéridos, pues me van a dar 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos, la glucosa y los aminoácidos sufren metabolismo. Esos ya van a empezar a ser transformados en otros compuestos que ya les sirvan a la célula. Ahora, antes de continuar, habíamos dicho que las proteínas que están señaladas aquí provienen de la carne o del donde estén aquí en la hamburguesa. Vamos a decir que de la carne. Pero esta es carne de res, o de puerco, de perro, de qué sé yo, de qué les hagan. ¿Sí? Vamos a decir que de res para que no sea tan feo. Entonces, estas proteínas que nos comimos, son de una vaca o de un toro, ¿sí? De una res. Pero en el momento en que se rompe la proteína, los aminoácidos podremos decir, hacer una distinción entre mis aminoácidos de Sakuntala Gonzara y los aminoácidos de la carne del bistec que me comí. Los aminoácidos, yo puedo hacer una diferenciación entre aminoácidos humanos y los aminoácidos de la res, ¿o son iguales? Son iguales. Son iguales. La proteína sí puedo identificarla, la proteína sí puedo identificarla como la proteína de la res. Pero cuando la proteína de esa res ya es degradada en mi organismo, se liberan aminoácidos. Esos aminoácidos ya no tienen la identidad de ser aminoácidos de la res, sino simplemente son aminoácidos y ya. Lo mismo con los polisacáridos. Los polisacáridos se degradan a glucosa. ¿Puedo decir que esa glucosa es del pan o nada más que es glucosa? Pues nada más digo que es glucosa. Y lo mismo va para los ácidos grasos. Para los ácidos grasos que se liberan de los triacilglicéridos. Estos compuestos, pues, los monómeros, sufren vías metabólicas. Aquí está señalada la glicólisis, pero hay una flecha aquí que llega acá donde dice polisacáridos, hay una flechita, y allí se conecta con la de la glicólisis para darme acetilcoenzima A. Pero el acetilcoenzima A es un intermediario, es un metabolito que se conoce como encrucijada metabólica. ¿Qué es?
una encrucijada metabólica. Es un compuesto, es un intermediario metabólico en donde convergen varias vías metabólicas diferentes. Es lo que está pasando aquí. Las vías metabólicas de degradación de las proteínas van a darme acetilcoenzima A. Las vías de degradación de polisacáridos me van a dar acetilcoenzima A. Las vías de degradación de los ácidos grasos y del glicerol me van a dar acetilcoenzima A. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo están convergiendo aquí el metabolismo de 3 importantes tipos de biomoléculas? ¿Sí lo ven, peques? Sí, maestra. Muy bien. Aquí está señalada en el resto de la imagen, dice que el acetilcoenzima A va a entrar a una vía que está señalada aquí como un circulito. Es el ciclo del ácido cítrico. A este se le conoce como ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Krebs es apellido, por favor. Y este ciclo de Krebs genera varias cositas. Aquí falta una, pero bueno, ahorita la decimos. Genera CO2. ¿Por qué? Porque es una vía oxidativa. Va a oxidar átomos de carbono hasta CO2. Pero mientras lo hace, genera coenzimas reducidas, como NAD reducido y FAD reducido. Sin embargo, ustedes cuando revisen o que hayan oído algo del ciclo de Krebs, les van a decir, es que genera mucha energía. ¡Ah, Chihuahua! ¿El CO2 es energía? No. ¿El NAD reducido es energía como tal? No. ¿El FAD reducido es energía como tal? No. Entonces, ¿con dónde está la energía que genera el ciclo de Krebs? Genera un GTP por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo. ¡Ay! ¿1? ¿Sí? ¿Y esa es toda la energía que genera? Sí. Entonces, ¿dónde está todo el peso? Porque la gente siempre dice, es que el ciclo de Krebs genera mucha energía. Perdón. Ya dije que como tal, solamente genera un GTP por cada acetilcoenzima A que entra a la vía. Entonces, ¿dónde está toda la energía que se dice que genera? Está aquí. No está directa. Está en estas coenzimas reducidas. Las coenzimas reducidas se tienen que volver a oxidar y eso lo hacen en la cadena de respiración, en la fosforilación oxidativa. Se conoce también como cadena de transporte de electrones. Y ustedes van a decir, bueno, maestra, pero hay una cosa. Esas coenzimas reducidas, NAD reducido, FAD reducido, se van a reoxidar. Sí. ¿A qué? Pues a NAD oxidado y a FAD oxidado. Y eso ocurre aquí, en la cadena respiratoria. Pero sí, ustedes van a decir, pero yo sigo sin encontrar la energía. Bueno, lo que pasa es que la cadena respiratoria genera un gradiente, es decir, una diferencia de potencial a través de la membrana mitocondrial interna. Porque las mitocondrias tienen 2 membranas, una externa y una interna. Y entonces, entre las dos membranas, la externa y la interna, hay un espacio. Y ese espacio
tiene un pH muy ácido, tiene un pH de 4. El citosol tiene pH de 7.4. La matriz mitocondrial tiene un pH de 7.4. Pero ese espacio entre las dos membranas mitocondriales tiene un pH 1000 veces más ácido que los espacios que lo rodean, citosol y matriz mitocondrial. ¿Y eso será importante? La respuesta es sí. Los protones que están dando ese pH muy ácido van a regresar a la matriz mitocondrial. Ay, no, maestra, pues que regresen. Sí, pero no van a regresar por donde les pegue su gana. ¿Por qué? Porque las membranas mitocondriales, las dos, son impermeables a protones. Y al ser impermeables a protones, entonces, pues si yo estoy diciendo que los protones van a regresar a la matriz mitocondrial, entonces no pueden regresar por donde quieran. Tienen que regresar por un complejo multienzimático que se llama ATP sintasa. Bueno, ¿y qué hace ese complejo multienzimático? Pues sintetiza ATP. Y allí es donde está toda la energía. ¿De dónde provinieron los protones? De estas coenzimas reducidas. ¿Y dónde se generaron estas coenzimas reducidas? En el ciclo de Krebs. La pregunta es, ¿ustedes creen que somos una maravilla como organismos vivos o no? ¿Creen que sí o creen que no? Hola, ¿ya están ahí o ya se desmayaron? Sí, estamos aquí. Ah, bueno. A ver, Peques, déjenme ver. Aquí. Vamos a... Dejar de presentar. Vamos a colgar, por favor, la llamada. Y ahorita les pongo el nuevo enlace. ¿Sí? Por favor. Vamos a colgar. Bueno. Muy bien. Espérenme. Que lleguen sus compañeros. Vamos a continuar. A ver, comparto mi pantalla. Ay, aquí hay otro. Por aquí. Ahí está. Están viendo ya la imagen de introducción al metabolismo. ¿La están viendo, Peques? Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien. Luego, vamos a ver qué dice aquí abajo. Dice, los alimentos proporcionan los compuestos orgánicos que finalmente van a generar o van a producir los bloques de construcción y la energía para el crecimiento celular. ¿A qué le llama bloques de construcción? Acuérdense que las proteínas de la carne de la hamburguesa, pues son proteínas del animalito, de la vaquita. Pero esas proteínas se hidrolizan y se liberan aminoácidos. Los polisacáridos se hidrolizan y generan glucosa. Las grasas se hidrolizan, los triacilglicéridos se hidrolizan y por un lado me dan glicerol y por el otro ácidos grasos.
Esos, los ácidos grasos, el glicerol, la glucosa y los aminoácidos, a esos les están llamando aquí bloques de construcción. ¿De construcción de qué? De mis moléculas, de mis proteínas, de mis polisacáridos, de mis grasas y de mis ácidos nucleicos. Esos no están ahí. Luego, entonces, otra vez, los alimentos proporcionan los compuestos orgánicos que finalmente proporcionan los bloques de construcción y la energía para llevar a cabo crecimiento celular, mantenimiento y estructura. El metabolismo es el conjunto de reacciones en los cuales las biomoléculas se rompen y se convierten a formas útiles. ¿Útiles para quién? Pues para la célula en donde estén. Aquí tenemos una imagen en donde hay una célula. Espérenme, alguien llegó. Ahí va. Estamos por aquí. Uy, ya me hice bola. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos a una célula. Pero esta celulita está recibiendo los rayos del sol. Aquí está, luz solar. Esta célula, obviamente, tiene que ser de un vegetal. Células de las plantas, células vegetales. Un ejemplo de un autótrofo. Ustedes, por su clase de plantitas, ya saben qué quiere decir autótrofo, así que no me voy a meter en eso. Esta celulita recibe pues luz del sol, pero no es lo único que necesita para estar viva, necesita otras cositas. Necesita dos moléculas, porque la luz del sol es energía, pero en forma de fotones. Ustedes acuérdense que la luz tiene una dualidad, es materia y energía, y esos son los fotones. Entonces, pues por aquí está recibiendo fotones, pero ¿qué requiere? Bueno, pues si yo tengo una plantita en mi casa, todos saben que hay que regarla, hay que ponerle agüita. Y ya, las mamás luego tienen unas plantas muy bonitas con un montón de flores y nada más tienen a la planta en una maceta allí en el sol. Y de vez en cuando le echan agua. ¿Sí? Pero la planta está requiriendo otra cosa más. Está requiriendo un gas y ese nosotros no se lo damos. Ese lo toma la planta del medio ambiente y ese es el CO2. ¿Qué va a hacer la planta? ¿Qué va a hacer esta célula vegetal con estos fotones, con el agua y con el CO2? ¿Qué va a hacer? Va a llevar a cabo la síntesis de algunos compuestos. Ese proceso, esa vía metabólica, se llama fotosíntesis. Pero a ver, díganme ustedes, químicos, farmacéuticos, industriales, ¿síntesis de qué? Porque luego me dicen, pues síntesis de luz, órale, ¿de veras una planta? Es síntesis de algo dirigido por la luz, eso es lo que quiere decir fotosíntesis, pero ¿síntesis de qué? Chamacos horribles. ¿Síntesis de qué? Peques. Ahí están o ya se desmayaron. Aquí estamos. Ahí están. Y veo que no están desmayados. Entonces, ¿síntesis de qué?
la planta va a crecer, ¿o no? Yo tengo una plantita chiquita y 2 meses después la vuelvo a ver. Mi mamá la ha estado cuidando, la vuelvo a ver a la plantita y a mi mamá también, y la plantita ya está más grande. Quiere decir que está sintetizando algo para poder crecer, ¿o no? ¿Podemos? Sí. ¿Y qué creen que esté sintetizando para poder crecer? ¿Cuál es el polisacárido estructural principal de las plantas? Estructural. ¿Cuál es? Celulosa. Celulosa. ¿Y la celulosa? ¿Cuál es el monómero de la celulosa? ¿De qué es? ¿Cuál es el monómero? Vamos. Es el mismo que el del glucógeno. ¿Cuál es? Glucosa. Glucosa. ¿Le están dando glucosa a la plantita para que crezca? ¿Le están dando glucosa? No. Le están dando CO2, agua y luz. Eso es todo. Entonces, la fotosíntesis es síntesis de carbohidratos. Pero esa síntesis está dirigida por la luz, por estos fotones. Ay, oigan, ¿qué les están enseñando en plantitas? Chiquillos. Luego aquí abajo dice, autótrofos, esto es, plantas o bacterias, hay bacterias también, que llevan a cabo fotosíntesis. Los autótrofos sintetizan compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono y agua, utilizando la energía del sol. Ahí tenemos a las plantas. La pregunta es, ¿los animales seremos autótrofos? No. No. Entonces, jóvenes, luego los veo que ahí están en el sol y ya parecen pedazos de carbón, así, hasta se ponen negros del calorón que tienen y no son capaces de pasarse a la sombrita. Nosotros no somos autótrofos, sí necesitamos un poquito de luz solar, pero pues cuando mucho 10 minutos diarios y ya, no estar iguaneando allí en el sol por horas, así que cuidado. Los heterótrofos, es decir, los animales, deben de ingerir alimentos que les proporcionen los compuestos orgánicos para llevar a cabo su metabolismo. Es decir, nosotros como animalitos, como miembros del reino animal, tenemos que comernos a las plantas o productos de las plantas. A ver, me regreso porque pues capaz es de que no vieron. A ver, ahí está, esta es la imagen que estaba. Pelenojo porque va a cambiar. Ponemos play. ¿Qué pasó? Pues que el CO2 y el agua entraron a esta célula autótrofa. ¿Y qué hizo esa célula con los fotones y con el agua y el CO2? Agua. Ay, me están hablando todos o ya no entiendo. Bueno, entonces se generan las grasas, polisacáridos y proteínas, pero de la planta. ¿Sí? Para eso utiliza la energía esta célula autótrofa. Vamos a ponerle play para que cambie otra vez. Ahí va. Pero resulta que llega un animalito y se come la planta. ¡Pum! Ya se la comió. Este es un heterótrofo. Ahí está un conejito. ¿Qué va a hacer el conejito con lo que se comió? Se comió las plantas, se comió su zanahoria como Bugs Bunny, qué sé yo. Sus lechugas y todo eso. Vamos a ver qué hace el conejito con eso. Aquí tenemos, hay un ciclo metabólico, así como muy grande, muy importante. Aquí, vamos a ver, del lado izquierdo, aquí donde está mi cursor, dice autótrofos. Acuérdense que los autótrofos son las plantas.
Y las plantas requieren luz solar, aquí está la luz, incide en sus cloroplastos, hay CO2, hay agüita, y el autótrofo lleva a cabo la síntesis, el anabolismo, lleva a cabo la síntesis de sus propias moléculas a partir de agua, CO2 y la energía solar, y forma biopolímeros. Esos biopolímeros pueden ser estructurales como la celulosa o bien de reserva como el almidón. Pero no nada más eso. El resto de la glucosa que se genera la utiliza para poder sintetizar, para poder oxidarla, hasta CO2 y agua. Ustedes van a decir, ¿otra vez la va a oxidar? Sí, pero en el camino va a generar energía en forma de ATP y sus parientes. ¿Para qué? Para poder hacer trabajo celular. Y ese trabajo celular es la síntesis, es el anabolismo. ¿Sí? Después, los heterótrofos, es decir, los animales, toman a los biopolímeros de las plantas como alimentos para llevar a cabo la degradación, es decir, el catabolismo de estos alimentos que ya vimos que están en forma de proteínas, de lípidos, de polisacáridos de la planta. Los degrada para obtener los monómeros correspondientes y con esos monómeros hacer sus propios bloques de animalito, hacer sus propios bloques de construcción, sus propias proteínas, sus propios polisacáridos, sus propios ácidos nucleicos y sus propios lípidos para poder vivir. Y de lo que sobre, bueno, pues son sus desechos. Las plantas también generan desechos. ¿Cuál es el principal desecho de las plantas? Es un gas. ¿Cuál es el principal desecho de las plantas? Oxígeno. Otra vez. Oxígeno. Ándale, el oxígeno. Para ellos, para las plantas, el CO2 es su comidita. Eso es lo que requieren ellas, CO2. Y entre los desechos de los animales, sí, ustedes me van a decir pipí, popó. Sí, pues pipí, popó, muy bien. Pero, ¿qué otro desecho? Es un gas. ¿Qué otro desecho animal hay, aparte de la pipí y la popó? ¿Qué hay? Es gas. ¿Cuál es? CO2. CO2. Vean cómo los animales generan como desecho el CO2 que es utilizado como alimento, entre comillas eso, como alimento por las plantas, por los autótrofos. Vean, entonces yo puedo tener un ciclo de reutilización de todas las moléculas. Finalmente, cuando un animalito hace pipí, popó, pues en la pipí va agua y un montón de compuestos, sobre todo aminados. ¿Sí? Y en la popó, pues ahí va de todo también, un montón de compuestos que llegan a la tierra, de alguna manera llegan a la tierra, y hay microorganismos, ustedes ya lo saben por plantitas, por su clase de plantitas, hay microorganismos que pueden transformar, seguir degradando esos compuestos hasta CO2, hasta agua, a compuestos nitrados,
como los nitratos y los nitritos. Eso ya lo saben ustedes por el ciclo de la urea, que seguramente, de la urea no, el ciclo del nitrógeno, que no sé si ya lo vieron o lo van a ver en plantitas, ¿sí? Pero bueno, luego, déjenme ver qué dice aquí abajo. Dice, aquí abajo dice, los compuestos orgánicos son rotos por oxidación. Fíjense lo que dice, son degradados por oxidación. Eso es muy importante. Hasta unidades más simples. Es decir, el polisacárido se va a oxidar hasta unidades más simples. O las proteínas se oxidan hasta unidades más simples. ¿Cuáles son esas unidades más simples? Pues sus monómeros. En un proceso llamado catabolismo. Entonces, peques, el catabolismo es principalmente oxidativo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Luego dice, estos bloques de construcción sencillos obtenidos a través del catabolismo pueden entonces ser utilizados para sintetizar biopolímeros necesarios para llevar a cabo ciertas funciones. Este proceso sintético se llama anabolismo. ¿Se entendió esto, jóvenes? ¿Chiquitines? Supongo que sí. Sí, maestra. Bueno, esto ya lo explicamos. Ya lo expliqué. Todo esto ya lo explicamos. Ahí está. Entonces, seguimos. Aquí tenemos, dice, aquí abajo, dice, las vías metabólicas involucran la conversión secuencial. Ustedes ya saben qué es una secuencia. Una secuencia es el orden, en este caso, es el orden en el que se llevan a cabo las vías metabólicas. Yo ya les había dicho, yo tengo una vía metabólica como la glicolisis, una vía metabólica de 10 reacciones. Agarro las 10 reacciones, un papelito, y en un papelito pongo el número 1, en otro pongo el número 2, y tengo 10 papelitos. Los hago bolita y los echo en una bolsa. La agito, ¿y qué? Meto la mano y saco la primera bolita. Ah, dice 6. Y luego meto la mano otra vez y saco la siguiente bolita y dice 1. Así en ese orden, en el orden que me pegue mi gana, se llevan a cabo las vías metabólicas, el orden de las reacciones en las vías metabólicas, o estarán realmente ordenadas. 1, 2, 3, hasta el 10. Están ordenadas. Están ordenadas secuencialmente. A eso se refiere. Entonces dice, las vías metabólicas involucran la conversión secuencial, ordenada pues, de un compuesto en otro. Cada reacción está catalizada por una enzima específica. ¡Ah, caray! Y produce un intermediario llamado metabolito. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Tengo el compuesto inicial, y ese compuesto inicial se llama A. La enzima 1 transforma a A en I. Este se llama intermediario, se llama metabolito. La enzima 2 va a tomar a I y lo va a transformar en el compuesto final llamado B. ¿Sí se dan cuenta de que las reacciones no se llevan a cabo nomás así para a ver si funcionan? No. En la célula viva
las reacciones están catalizadas por enzimas. Ustedes ya saben lo más elemental de enzimas, que son altamente específicas con respecto a su sustrato o grupo de sustratos relacionados químicamente, que toman a uno o dos sustratos para transformarlos en su producto. Aquí la enzima 1 toma a A y lo transforma en su producto, que es I, pero la enzima 2 toma a I como su sustrato y lo transforma a B. Esto era lo que yo les decía hace rato. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Bueno, espero que sí. Sí, maestra. Entonces, pasamos a lo que sigue. Vamos. Aquí abajo dice, ya tenemos aquí el esquema, un dibujito del metabolismo en heterótrofos. En un heterótrofo. Aquí abajo dice, cada metabolito es a su vez convertido en otro compuesto. Eso ya lo vimos. Cada metabolito es a su vez convertido en otro compuesto hasta que el producto final se genera. Es lo que acabamos de ver. Aquí. ¿Sí? A se transforma en B, A se transforma en I, pero este intermediario, es el sustrato de la segunda enzima para transformarse en B. A eso se está refiriendo. Entonces, otra vez, dice, cada metabolito, a su vez, es convertido en otro compuesto hasta que ¿el producto final de quién? El producto final de la vía se genera. Algunos intermediarios son comunes a muchas vías metabólicas diferentes. Eso lo vamos a ver con un compuesto que se llama glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ustedes van a ver, les pedí que ya trajeran su vía de glicolisis. Si ustedes la tienen a la mano, se van a dar cuenta de que la glicolisis pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, catalizado por la enzima exoquinasa, en presencia de magnesio. Mucho gusto. Obviamente, pues tiene que haber la hidrólisis de ATP. Pero resulta que la glucosa 6-fosfato va a seguir la vía de glicolisis, pero no es la única vía. Va a ser también el punto de partida para la vía de las pentosas y también para la síntesis de glucógeno, porque la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato y ese es el que se utiliza en la síntesis de glucógeno en los animales y de almidón en los vegetales. Entonces vean cómo un metabolito puede ser común para varias vías metabólicas diferentes. Es lo que dice allí. Ahí está. Continuamos. No, bueno, aquí está, dice, no ha cambiado lo que dice. Aquí tenemos al núcleo, aquí está el núcleo. Pero aquí adentro del núcleo, como esta es una célula eucarionte, aquí adentro va a estar el DNA. ¿Y el DNA lleva a cabo metabolismo? Claro que sí. Y uno muy delicado. Ay, caray, ¿qué tan delicado? Hacer su propia copia. El DNA tiene dos funciones principales. Ser el reservorio de toda la información genética de la célula, que ese es el que todo el mundo se sabe, y la otra función es dirigir su propia replicación. Es decir, dirigir su propio proceso de copiado. Sopas. ¿Eso será importante? Claro que sí. Luego,
Aquí tenemos una mitocondria. Aquí está. En esta mitocondria, ¿qué se lleva a cabo? Hace rato ya mencionamos varias vías metabólicas. Aquí hay otra mitocondria. Varias vías metabólicas, todas de metabolismo oxidativo. Acuérdense que es el único, en la matriz mitocondrial, que es lo que está aquí de color violeta, aquí adentro. Esa es la matriz mitocondrial, es la parte más interna de la mitocondria. Es el único sitio en la célula donde hay oxígeno molecular. Y acá afuera, en este citosol, bueno, pues se llevan a cabo un montonal de vías metabólicas. Vamos a continuar. Ahí está. Hay arreglos secuenciales para las vías metabólicas. Cuando yo veo un mapa metabólico, ¿dónde hay un mapa metabólico? Espérenme. Es que les quiero enseñar un mapa metabólico. Les enseño uno para que vean que se pone bien bueno. Eso está por aquí. ¿Dónde está? Ciclo de Krebs. Está por acá. ¿Dónde estás? Ciclo de Krebs. Vale, bueno, aquí estás. Ya te encontré. Voy a ver si es este. Si este es. Aquí está. Aquí, para que se den un quemón. ¿Ven esto? ¿Sí lo ven o no? Sí. Sí. ¿Ven? Bueno, pues esta es solamente una partecita chiquita de un mapa metabólico. Vean, cientos, bueno, aquí no hay cientos, pero en un mapa metabólico completo hay cientos de metabolitos, cientos de enzimas. Y me tengo que aprender todo eso, maestra. Bueno, a lo mejor no aprendérselos todos, pero sí varios. ¿Sí? Eso sí se lo van a tener que aprender, quieran o no. Vean que las vías metabólicas están relacionadas. Aquí ustedes ¿ven este cuadro? ¿Ven este rectángulo? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, ¿y qué tal como que les digo que ese es el ciclo de Krebs? Ustedes me van a decir, maestra, el ciclo de Krebs es un ciclo, es como una bolita, no es como una esferita. Pues es que aquí está. Aquí está. Este es el ciclo de Krebs. Y ustedes me van a decir, sí, maestra, pero aquí abajito, aquí, hay otro más chiquito, otro ciclo más chiquito. Sí, pero este es el de la urea. Este es el ciclo de la urea. Este es el ciclo de Krebs, el que dicen que es el architerrorífico. Bueno, pues este es. Y está relacionado, vean, con un montón de vías metabólicas que llegan y que salen de él. ¿Sí? Esto es un mapa metabólico. Se los puse nada más como para que se empiecen a asustar. Ahí está. Entonces, dice, hay varios arreglos secuenciales para las vías metabólicas. Yo puedo tener vías metabólicas lineales. Ahí está. Como esta. A es el sustrato de la enzima 1, actúa la enzima 1 sobre A y genera AB como producto. Pero B va a ser el sustrato para la enzima 2. Y la enzima 2 va a transformar a B en C, donde C va a ser el sustrato para la enzima 3, que lo va a transformar a D. Y D va a ser el sustrato para la enzima 4, que lo va a transformar a F. Esa es una vía lineal. ¿Como cuál? Como glicolisis. Como esa. Pero hay algunas vías metabólicas ramificadas, convergentes. Ahí está.
Bueno, estas son características del catabolismo, ahí lo dice. Vean, A es transformado por la enzima 1 en D, pero B, o sea, otro compuesto distinto, B es transformado por la enzima 2 también en D. Ustedes pueden decir, ¿eso es posible? Claro. Glicolisis transforma a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Pero la desaminación oxidativa de los aminoácidos transforma a la alanina en piruvato. ¿Sí se fijan? ¿Peques? Como yo puedo obtener un mismo producto, en este caso piruvato, lo puedo obtener a través de 2 vías metabólicas diferentes. Chiquillos, Sí, no sean maestra. malos, contéstenme, ¿sí? ¿Peques? ¿Ahí están? Sí. Sí, profesora. Es que pensé que no estaban. Bueno, ¿sí se entendió eso? ¿Chicos? Sí, profesora. Muy bien, gracias. Hay vías metabólicas ramificadas divergentes. Ahí está. ¿Cómo cuáles? Bueno, resulta que ahí tenemos un pequeño esquema. Dice, A actúa la enzima 1 o es una vía metabólica. A me va a dar B, pero B puede seguir el caminito que va por la enzima 2, la enzima 4 y la enzima 6 para darme C, F y H. O bien seguir otra vía metabólica diferente en donde actúan E3, E5 y E7 para darme los productos D, G e I. Ejemplo, vamos a tomar otra vez a nuestra queridísima glicolisis, que parte de glucosa hasta piruvato. Pero el piruvato puede seguir el ciclo de Krebs, pero también puede seguir la síntesis de aminoácidos como la alanina, la serina, la glicina, a todos esos. O también puede seguir otra vía metabólica que se llama gluconeogénesis. Entonces, un intermediario a partir del producto de una vía metabólica puede haber puede ser el punto de partida para otras vías metabólicas que sintetizan otro tipo de compuestos que también requiere la célula. Permítanme, creo que... Un momentito. Creo que llegó alguien. Un momento, espérenme. Sí, aquí está. Ahí va el chamaco. Muy bien. Permítanme, momentito. Ahí voy. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí, chiquitines? Vamos ahí. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. También tenemos vías cíclicas, donde el principal ejemplo, pero no el único, es el ciclo de Krebs, donde yo tengo una vía cíclica que se está repitiendo constantemente. A se combina con G, véanlo, A se combina con G para darme B. B se transforma en C, C se transforma en D, claro, se libera por ahí algo, H, D se transforma en F y F se transforma en G, que a su vez se combina otra vez con A para darme B y etcétera. Ahí está.
Ese es el ciclo de Krebs. Es un ejemplo. Otro ejemplo es el ciclo de la urea. Ojo, cuando ustedes vean ciclo de lo que sea, bueno, pues es que es una serie de reacciones que siempre me van a dar, por ejemplo, me van a dar un intermediario como G, ese que está ahí en la imagen, como G, que siempre se va a combinar con A para darme B, etc. Hay otras vías, ustedes van a decir, es lo mismo. No, no es lo mismo. Vean esta, veanla bien, vean el esquema. Ahora vean este. ¿Hay alguna diferencia? Estas son vías en espiral. ¿Hay alguna diferencia? Maestra, pero pues es un ciclo también. Sí, pero este ciclo, si ustedes lo ven, A se transforma en B, B en C, así. Pero hay un asunto. ¿Qué diferencia hay de esta vía en espiral a la cíclica? En la cíclica, G, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, G es el ácido, es el oxaloacetato. Es un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono. Y siempre se va a combinar con acetilcoenzima A para darme citrato. Siempre. La vía en espiral es característica de la oxidación de los ácidos grasos, en donde yo tengo a un ácido graso, digamos el ácido palmítico, el 16,0, que entra a la vía, digamos es el compuesto A. Entra a la vía, se lleva a cabo la vía, me da el compuesto B. Pero el compuesto A tiene 16 átomos de carbono. B ya tiene 14. C tiene 12. D tiene 10. 9 que dice allí, ya tiene 8. B9 tiene 6. C9 tiene 4. D9 ya solo tiene 2. Y hasta ahí llega. ¿Qué es lo que está pasando en cada vuelta de esta vía metabólica? En cada vuelta. Que la molécula original se está recortando en 2 átomos de carbono. Sí, son los mismos pasos siempre. Son las mismas enzimas siempre, pero ¿qué están haciendo? Están recortando la molécula grandota de 16 átomos de carbono, la están recortando cada vez en 2 átomos de carbono. Cada vez la recortan en 2. ¿Sí me expliqué? ¿Se entendió? ¿De qué es? Sí, maestra. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Déjame ver. Aquí nos está diciendo, dice que pongamos el cursor sobre el ATP. Ahí está. Esa es la estructura del ATP, para que se acuerden ustedes de él. El ATP, ¿para qué va a servir? Bueno, el ATP sirve para hacer trabajo sintético, trabajo de síntesis, es decir, el anabolismo. Trabajo de concentración, transporte. Ustedes lo van a usar mucho, o lo van a revisar mucho en farmacología y en fisiología. Creo que llevan fisiología también. El ATP también nos va a servir para hacer trabajo eléctrico. Ojo, ustedes se imaginan trabajo eléctrico y luego se les prende el foco, como a las luciérnagas. Sí, ellas hacen trabajo eléctrico en ese sentido. Pero todos los animales hacemos trabajo eléctrico. ¿Por qué? Ay, maestra, pues es que me voy a dedicar a electricista, ¿o qué? No.
el trabajo eléctrico que lleva a cabo nuestros organismos es el trabajo del impulso nervioso. El impulso nervioso es un trabajo eléctrico, ¿eh? Y trabajo mecánico. Para todo eso nos va a servir el ATP. Pero el ATP se hidroliza, hace todo esto, durante su hidrólisis genera toda la energía necesaria para hacer este trabajo que está aquí señalado a la derecha. Pero se hidroliza el ATP para generar ADP más fosfato inorgánico. Que este ADP y fosfato inorgánico es utilizado, es reutilizado para volver a generar ATP. Y en esta regeneración del ATP, ¿qué es lo que se requieren? Se requieren sustratos oxidables. ¿Cuáles son los sustratos oxidables? Aquellos como el NAD reducido y el FAD reducido. Estos ustedes los conocen o los van a conocer, si es que no lo han hecho. Son coenzimas de oxidorreducción, que en el laboratorio las vamos a ver a las dos. El NAD es una coenzima de oxidorreducción, pero es una coenzima de unión transitoria. Es un cofactor de unión transitoria. El FAD es un cofactor de unión covalente y se llama grupo prostético. Y ese término de grupo prostético, ustedes ya lo conocen porque el fosfato de piridoxal que se utiliza en las transaminasas también es un cofactor unido covalentemente al sitio activo y por eso ustedes lo conocen como grupo prostético. ¿Dudas, peques? ¿Hasta aquí? No, maestra. ¿No? Vamos a ver qué dice aquí abajo. Dice, en varias etapas a través del metabolismo, las células cosechan la energía de la oxidación. Fíjense lo que dice. Las células cosechan la energía de la oxidación para sintetizar a la molécula de alta energía llamada ATP. Cosechan la energía de oxidación. ¿La energía de oxidación de qué? De estos cofactores, de estas coenzimas. Aquí están reducidas, se tienen que reoxidar. Y al reoxidarse, se genera la energía necesaria para la síntesis de ATP. Eso es lo que me está diciendo aquí. Los organismos aerobios utilizan el poder reductor. Ahorita vamos a ver qué carambas es eso. Los organismos aerobios utilizan el poder reductor de las moléculas NAD reducido y FAD reducido para la síntesis de ATP. Ustedes, peques, me imagino que ya saben manejar los términos oxidación y reducción. ¿Saben manejarlos? Así bien, por el derecho y el revés. ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, estos exámenes se van a perder. A ver, vamos a ver si es cierto que de veras los manejan. Voy a escribir en el pizarrón. Aquí quiero que hagan, por favor, una tabla. Aquí van a poner oxidación. Oxidación. Aquí abajo, reducción. Ay. Reducción. Ahí está. Luego aquí,
Aquí arriba va a decir, acá arriba va a decir con respecto a. Con respecto a 2 puntitos. Oxígeno. Hidrógeno. Electrones. Y número de oxidación. Bueno, pues ustedes dicen que esto ya se lo saben. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es la oxidación con respecto al oxígeno? Ganancia o pérdida. ¿Perdida? ¿No que ya lo saben? ¿Perdida? ¿No que ya lo saben? No es ganancia. ¿Qué es la reducción con respecto a oxígeno? Pérdida. Pierde, sí. Pérdida. ¿Qué es la oxidación con respecto al hidrógeno? No, que ya lo saben. Pérdida. La oxidación con respecto al hidrógeno. ¿Eh? ¿Qué es? Ay, estamos perdiendo el tiempo, díganmelo. Gana o pierde. Pierde. Ay, cómo se tardan. Perdida. ¿Qué es la reducción con respecto al hidrógeno? Ganancia. ¿Qué es la oxidación con respecto a los electrones? ¿Gana o pierde? Chamacos. Perdida. ¿Qué es la reducción con respecto a los electrones? ¿Gana o pierde? Gana. Gana. ¿Qué es la oxidación con respecto al número de oxidación? ¿Sube o baja? Aumenta. ¿Qué es la reducción con respecto al número de oxidación? ¿Sube o baja? Disminuye. Disminuye. Esta tabla se la tienen que tatuar en el cerebro, por favor. ¿Sí? Porque ahora todo el mundo se tatúa un montón de cosas. Pues ustedes tatúense esta, pero en el cerebro, para que la traigan siempre bien, que la manejen muy bien. Si ustedes manejan esto en metabolismo, ya la hicieron. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Peques. No, maestra. Otra cosa que ustedes deben manejar súper recontra muy bien en metabolismo es lo que sigue.
Si yo tengo un alcano, cuando el alcano se oxida, me da un alqueno. Cuando el alqueno se oxida, sí, ya sé, me da un alquino, pero no hay alquinos biológicamente importantes, no hay. Entonces, cuando un alqueno se oxida, ¿qué me da? X. Cuando el alqueno se oxida, ¿qué me da? Esto es química orgánica del kinder. ¿Qué me da? Apúrense porque ya nos quedan 7 minutos, menos. ¿Qué me da? ¿Puedo repetir? Cuando un alqueno se oxida, ¿qué da? Así les va a ir el metabolismo. Me da un alcohol secundario. Un alcohol secundario. Cuando el alcohol secundario se oxida, ¿qué me da? Una acetona. Doble. Una acetona. Cuando la acetona se oxida, ¿qué me da? Cuando se oxida, ¿qué me da? Un ácido carboxílico. Se rompe, ¿sí o no? ¡Pum! Se rompe. Y si se rompe, ¿qué me da? ¿Me da CO2 o no? ¿Mm? Sí. La otra vertiente es... Voy a ponerlo con rojo. Cuando yo tengo un alcohol primario, y este alcohol primario se oxida, me da un aldehído. Cuando el aldehído se oxida, esta O entre paréntesis quiere decir que se oxida. Cuando el aldehído se oxida, ¿qué me da? Me da un ácido carboxílico. Y cuando el ácido carboxílico se oxida, me da CO2. En esta secuencia de reacciones, ¿reconocen alguna vía metabólica? ¿No? Puede ser que no. ¿Esto es complicado? No. ¿No? ¿Es complicado o no? No. No. ¿No? Pues ahí está el architerrorífico ciclo de Krebs. Así que yo no sé por qué le dicen architerrorífico. Si el ciclo de Krebs allí lo tenemos, en esa última parte que revisamos ahorita. Muy bien, nos quedan 3 minutos, pero no los vamos a consumir. Nos vemos, mañana no hay clases, estudien, descansen, mañana duerman todo lo que puedan.
Hagan sus tareas, pónganse a estudiar. El viernes es el examen de teoría, ¿no? Sí. Muy bien. El viernes nos vemos en el examen de teoría a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo, peques? Sí, profesora. Que tengan ustedes muy buen día. Les voy a poner este video, a ver si lo puedo hacer. Se los voy a poner en YouTube. Tengo por ahí un canal. Entonces, ahí se los voy a dejar. ¿De acuerdo? Gracias, nos vemos.